Buenas jóvenes de 12º de BTP Contaduría y Finanzas, asignatura Informática Contable, tema estado de resultado. Vamos a elaborar el estado de resultado el estado de resultado de un comerciante social. Por cuestiones de tiempo ya tengo elaborado la mayor parte del estado de resultado, solo vamos a ir agregando la fórmula. Vamos aquí, primera fórmula en F6. Vamos a sumar devoluciones, rebajas y descuentos sobre venta. Entonces decimos igual E5 más la rebaja que está en E6. Enter. Ahora determinamos ventas netas, ubicamos en F7. Decimos igual las ventas F4 menos la suma de devoluciones, rebajas y descuentos sobre venta F6. Enter. Está 2.208.439 lempiras. Aquí, gasto sobre compra nos faltaba 20.000 lempiras. Vamos a determinar compras totales. Va a ser igual, nos ubicamos en D12. Igual, compras de 10 más gasto sobre compra de 11. Y obtenemos las compras totales. Ahora la siguiente es en D14. Vamos a sumar devoluciones, rebajas y descuentos sobre compra. D14 nos ubicamos, decimos igual la devolución C13 más la rebaja y descuento sobre compra C14. Enter. Tenemos 71.247. Nos ubicamos en E15. Vamos a determinar las compras netas. Decimos igual compras totales de 12 menos la suma de devoluciones, rebajas y descuentos sobre compras de 14. Enter. Ahora vamos a ubicarnos en E16. Vamos a determinar mercadería disponible. Igual inventario inicial E9 más compras netas E15. Enter. Nos ubicamos en F18. Vamos a determinar el costo de ventas. Decimos F18, ubicamos igual mercadería disponible E16 más inventario final E17. Menos inventario final E17. Hoy sí. Nos da 1.797.316 lempiras. Ahora vamos a determinar las ventas la utilidad o pérdida bruta en ventas. Nos ubicamos en F19 igual ventas netas menos el costo de ventas y obtenemos la utilidad o pérdida bruta en ventas. Nos ubicamos en B19. Vamos a hacer la fórmula igual si abro paréntesis F19 mayor que 0, entonces abro comillas, que me escriba la palabra utilidad bruta en ventas, cierro comillas, coma, que es caso contrario, significa abro comillas, en caso de ser menor a 0, que me escriba pérdida bruta en ventas, cierro comillas y cierro el paréntesis. Enter. Vean, como es un número positivo, quedó utilidad bruta en ventas porque es mayor de 0. Nos ubicamos en F22. Vamos a determinar el costo de operación. Igual gastos de venta E21 más gastos de administración E22. Enter. Nos da 287.343 el costo de operación. Ahora ubicamos en F23, vamos a determinar la utilidad o pérdida de operación. Decimos igual la utilidad bruta en ventas F19 menos los gastos los costos de operación, que es F22. Enter. Nos da 123.780. Nos ubicamos en B23. Decimos igual si
abrimos paréntesis, este resultado de F23 mayor que 0, entonces abro comillas, que me escriba la palabra utilidad de operación. Cierro comillas, coma, que significa caso contrario. Abro comillas, que me escriba pérdida de operación. Caso de que el resultado sea, cierro comillas y cierro paréntesis. En caso de que el resultado sea mayor de 0, va a escribir utilidad de operación, y si es menor de 0, pérdida de operación. Aquí, al momento de escribir gastos y productos financieros, siempre va a ir primero productos financieros. Gastos, productos y gastos financieros se restan, entonces ubicamos en F25 igual E24 menos E23. Quedó positivo porque productos financieros es mayor. Nos ubicamos en F26, vamos a determinar utilidad o pérdida del patrimonio. Igual la utilidad de operación F23 más la diferencia entre productos y gastos financieros F25. Enter 130.000. Y aquí nos tiene que escribir la palabra utilidad o pérdida del patrimonio. Decimos igual si, abrimos paréntesis, resultado F26 mayor de 0, coma, que significa entonces, abro comillas, que me escriba utilidad del patrimonio. Cierro comillas, coma, caso contrario, que me escriba la palabra pérdida del patrimonio. Cierro comillas y paréntesis. Como es mayor a 0, quedó utilidad del patrimonio. Ahora otros gastos y productos. Siempre primero otros productos. Otros productos y otros gastos se restan. Entonces ubicamos en F28 igual E27 menos E28. Enter. Vean que quedó un número negativo. Negativo 75.000. Porque es mayor otros gastos. Entonces aquí tenemos que resultado es un gasto. Vamos a determinar utilidad antes de impuestos o pérdida neta del ejercicio. Ubicamos en F29 igual utilidad del patrimonio F26 más el resultado entre otros productos y otros gastos F28. Enter. Vea que como este es negativo, más por menos quedó menos, se hizo una resta. Y aquí que nos escriba si es utilidad antes de impuestos o pérdida neta del ejercicio. Decimos igual si, abrimos paréntesis, el resultado de F29 mayor de 0, entonces abrimos comillas, utilidad antes de impuestos. Cierro comillas, coma, caso contrario, que me escriba la palabra pérdida neta del ejercicio. Cierro comillas y cierro paréntesis. Ahí está, como es mayor a 0, quedó utilidad antes de impuestos. Vamos a calcular el impuesto sobre la renta, nos ubicamos en E30 igual si la utilidad antes de impuestos F29 mayor que 0, entonces F29 utilidad antes de impuestos por el 25%. Caso contrario, que me escriba 0. Caso contrario, que escriba 0 y cerramos paréntesis. Enter, ahí está el impuesto. Ahora la reserva legal, igual si, abrimos paréntesis, utilidad antes de impuesto F29 mayor que 0, entonces, abro paréntesis, utilidad antes de impuesto F29 menos el impuesto sobre la renta E30, cierro paréntesis, por el 5%. Caso contrario, escribo una coma, que me escriba 0. Cierro el último paréntesis y ahí está. Ahora en F31 vamos a sumar el impuesto y la reserva. Decimos igual